vamos a hablar del turismo inclusivo, que realmente esté adaptado para las personas que tienen una discapacidad y que muchas veces los espacios no están condicionados para que se puedan mover y disfrutar con libertad. Por eso lo saludamos a Alejandro López, director de la Red de Turismo Accesible, en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad. Alejandro, bienvenido. Belén Durán, Amanda Pizarro, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Contanos en qué consiste el turismo accesible, cuáles son esas adaptaciones, esas modificaciones que se realizan también en los espacios para que todos puedan disfrutar libremente. Bueno, básicamente lo anticipaban ustedes, el turismo accesible apunta a satisfacer la demanda del colectivo de personas con discapacidad y también su entorno próximo, que son sus familiares, sus amigos, pero también involucra a adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, aquellos que a lo mejor por un momento determinado de la vida transitan las necesidades de accesibilidad para poder disfrutar plenamente. Básicamente el turismo accesible apunta a eso, a poder garantizarle esos derechos a todas las personas de poder viajar y disfrutar plenamente libre de barreras. Y sin estas modificaciones, Alejandro, ¿cuáles son los principales inconvenientes que se encuentran las personas o que tienen una discapacidad, o como vos describías, que están en etapa de gestación, que están con chicos y que muchas veces, bueno, quizás los espacios están pensados para un sector de la sociedad únicamente? Bueno, como decimos siempre, el límite no está en la discapacidad, sino que está en el entorno que se construye y se diseña alrededor de la discapacidad. Y que también obviamente afecta a otro gran colectivo, que es aquellos que tienen movilidad reducida, y vos recién lo manifestabas. Principalmente es la presencia de diferentes barreras que tienen que ver con las barreras primero sociales, ¿no? Culturales, el trato hacia este gran colectivo, que en Argentina estamos hablando de más de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, y después otro tipo de barreras que tienen que ver con las barreras políticas, las barreras en el transporte, las barreras naturales. Bueno, ustedes están mostrando algunas imágenes de los balnearios, ¿no? Si no tienen estas adaptaciones y estos apoyos técnicos, las personas con discapacidad no pueden acceder y disfrutar plenamente de todo ese entorno. Esto con respecto a lo natural, pero también esto se da en el espacio arquitectónico, en las edificaciones, tanto lo que tiene que ver con el diseño de las ciudades, pero también con el diseño de esos edificios que se construyen y que son instalaciones necesarias para garantizar el disfrute de un viaje, como puede ser un hotel, un restaurante, un museo, un centro cultural, un cine, un teatro, etcétera, ¿no? Entonces estas barreras se van replicando y reproduciendo en diferentes momentos de la experiencia turística. Nosotros denominamos la importancia que tiene la cadena de accesibilidad turística, donde cada eslabón sea accesible para que no se rompa y que las personas puedan diseñar, planificar sus viajes desde su casa, encontrar la información necesaria. Por eso también aparecen barreras en la comunicación, y después empezar a concretar ese viaje, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre digo es que las personas con discapacidad viajan a donde pueden y no donde quieren. Y esto tiene que ver básicamente con la presencia de todas estas barreras que estábamos mencionando. Alejandro, ¿y cómo logran ampliar o aplicar estas opciones para que todos puedan viajar? ¿Se comunican con los diferentes hoteles, con los diferentes atractivos turísticos para poder precisamente aplicar estas propuestas que ustedes tienen para que todos puedan viajar? ¿Cómo lo logran? Bueno, el año pasado, iba a dar un fallido pensando que era todavía 2023. El año pasado cumplimos 20 años con la Red de Turismo Accesible, y un poco este proyecto nace desde un trabajo de investigación que yo realicé cuando estaba cursando la licenciatura en turismo. Yo tuve un hermano con discapacidad. Mi hermano Pablo falleció en el 2021, en diciembre del 2021. Era mi único hermano, tenía parálisis cerebral severa, y además yo soy profe de educación física y trabajé durante muchos años vinculado a la recreación para personas con discapacidad en diferentes tipologías, y ahí fui dándome cuenta de las diferentes necesidades de las diferentes discapacidades, y por otro lado la carencia que existe en materia de accesibilidad
sobre todo la carencia que existe en infraestructura y en la prestación de servicios y productos acordes a estas necesidades. Y bueno, ahí fue cuando el sentido de la red era un poco crear un nexo entre la oferta y la demanda, porque yo me sentía parte de ambas partes, ¿no? O sea, por un lado, como hermano, a mi hermano lo he llevado a hacer un montón de actividades turísticas por todo el país, y por otro lado también me estaba formando para ser un profesional del sector turístico. Y en esa construcción de los 20 años, promocionando y promoviendo el desarrollo del turismo accesible, es donde trabajamos en concordancia con diferentes organismos, tanto del Estado nacional, provinciales y municipales, para gestar políticas públicas turísticas vinculadas a la accesibilidad, y por otro lado también trabajar y acompañar al sector privado. Por eso hoy trabajamos como asesores y soy el coordinador de la Mesa de Turismo Accesible en la Cámara Argentina de Turismo, que es un poco para manifestarles y entiendan de qué se trata la Cámara. Es una entidad que asocia a todas las entidades más importantes del turismo en nuestro país, ¿no? Tanto de agentes de viajes, hotelería de 4 o 5 estrellas, gastronomía y hotelería de menor categoría, Sí. Bueno, parques temáticos, guías, etcétera. Un poco es eso, trabajar en la sensibilización y en la educación, en la formación, porque, como decimos siempre también, y mencionaba antes las barreras, una de las principales barreras a eliminar son las educativas, ¿no? Aquellas que se dan o no se presentan estas condiciones ideales dentro de la casa, ¿no? Donde se educa con valores de inclusión, ¿no? Y por otro lado, la educación formal, que muchas veces en las escuelas y donde me toca también desempeñarme, que soy docente en la universidad, no hay una mirada y una perspectiva de la discapacidad en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, cuando salen los profesionales a la calle, no saben de qué se trata la discapacidad. Bueno, porque además, entonces, ese Alejandro, es un poco el sentido. Pasa que, a ver, si los espacios o el entorno no tiene las condiciones necesarias para que todos se puedan movilizar con tranquilidad y con libertad, tiene que ver con una estructura también social, ¿no? Cargada quizás de mitos, de señalamientos que se han hecho, sobre todo a las personas con discapacidad, y me parece que es fundamental hablarlo y naturalizarlo y que no quede como un tema que es parte de una sociedad, porque en realidad nos tiene que involucrar a todos. Y vos mencionabas la educación en los colegios, la educación en la casa, y qué pasa también con esas familias que, bueno, vos nos has contado también el caso de tu hermano, qué pasa con esas familias que ante el desconocimiento también generan cierto rechazo para con sus hijos cuando tienen alguna discapacidad de determinadas características, ¿no? Sea del tipo que sea. Eso también pasa. ¿Qué pasa con esas familias, con esas personas? ¿Pensás que también hay que generar espacios donde se los pueda acompañar, educar? Sí, por supuesto, porque históricamente la discapacidad fue invisibilizada. A ver, para darles un ejemplo concreto, mi hermano, yo estaba en un colegio católico, y a mi hermano no lo quisieron bautizar, fines de la década del 70, porque le decía el sacerdote a mi madre que algo había hecho la familia para merecer tener una persona con discapacidad. A ver, esas barreras sociales, por suerte, han evolucionado y las personas con discapacidad entienden que, por eso digo, el límite no es la discapacidad, es todo lo que se construye, todo ese entorno que rodea a la discapacidad. La verdad es que hemos evolucionado mucho como sociedad, por supuesto que nos falta muchísimo camino por recorrer, pero hace 30 años atrás era impensado pensar en un producto turístico para alguien con una discapacidad. Y la realidad es que históricamente siempre existieron personas con discapacidad. Yo les decía, en Argentina hay más de 5 millones de personas, pero esas personas no son seres individuales, son seres que se conectan con otros familiares. Por eso decimos que impacta en 15 millones de argentinos como mínimo, porque es con su entorno, su familia más directa. Pero después, ¿qué pasa con sus amigos, con sus núcleos sociales? Esto impacta prácticamente en casi todos nosotros.
independientemente si tenemos o no un familiar en forma directa con algún tipo de discapacidad. Y esa construcción social y esa evolución social también se da en el foco de las propias familias, como bien vos lo decías. Claro. Hoy es cotidiano pensar de que una persona con discapacidad puede trabajar, puede estudiar una carrera universitaria, puede vivir solo, tener una vida independiente. Hace 30 años atrás y más, uno pensaba la discapacidad como, bueno, la vamos a padecer la discapacidad. Y la realidad es que la discapacidad se tiene, no se padece. El padecimiento y el sufrimiento tiene que ver con las barreras que están en este entorno y que nos limitan, ya sea a las personas con discapacidad y al entorno, nos limitan para poder garantizar los derechos que todas las personas tenemos, ¿no? Sí. Y por otro lado, ha avanzado mucho en el mundo también esta mirada y esta perspectiva de discapacidad. No es que Argentina se ha despertado de la noche a la mañana, sino que también es una mirada social a nivel mundial. Hay un hecho histórico allá por el 2006, donde se establece una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es donde se trata de pasar de un modelo médico asistencialista hacia un modelo constructivo, social, donde las personas con discapacidad puedan participar plenamente de todas las actividades sociales. Porque la mirada anterior era, bueno, Pablo, tu hermano necesita medicación, necesita una escuela especial y necesita terapias para rehabilitarse. Sí. Y con eso ya está, Pablo es feliz. Y la realidad es que no. Por supuesto que todos necesitamos garantizar la salud, pero también Pablo necesitaba ir a una plaza, claro, tener juegos inclusivos, viajar, salir, ir a un cine, un teatro, festejar su cumpleaños en un boliche, lo propio, etcétera, ¿no? De que somos seres sociales, básicamente, ¿no, Alejandro? Y en ese sentido también notás que hemos avanzado, por ejemplo, en lengua de signos, en el alfabeto braille. Por ejemplo, no sé, cuando uno va a un restaurante, eso también a veces termina siendo una barrera, ¿no? O mismo en espacios educativos o en espacios de sociabilización. Sí, por supuesto, eso forma parte de las barreras de comunicación, lo que decía antes, ¿no? Desde lo que se comunica o no se comunica o se mal comunica. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial del Braille. Bueno, no es solamente Argentina que tiene que promover y estimular la información en formato braille. Hoy existen nuevas tecnologías, por suerte. Hoy las personas ciegas tienen celulares inteligentes que les permiten comunicarse de otra manera, y no solamente con un sistema braille que para otras épocas del mundo, ¿no? Donde no existían estas tecnologías, la única forma de conectarse, de poder informarse y de poder estudiar o de poder leer simplemente y recrearse con un libro, el único formato posible era un texto que tuviese en braille. Hoy tenemos audioguías, hoy tenemos otros sistemas mucho más avanzados, pero claramente hay que trabajar e identificar todas estas barreras, tratar de eliminarlas progresivamente, porque esto no se cambia de la noche a la mañana, y por supuesto, básicamente, y por eso digo que la educación es fundamental, y por eso agradezco también el espacio para difundir y promover esto, porque ustedes también son un medio de comunicación que estimulan y promueven tanto a las personas con discapacidad, decir, yo puedo viajar, puedo exigir ir a cualquier destino de nuestro país porque yo tengo los mismos derechos que cualquiera. Claro, así lo establece nuestra ley. La 26378 es de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una ley de turismo que es la 25997, que uno de los principios rectores es la accesibilidad. Así que esto también es importante, ¿no? Poder difundir y promover para que todos puedan disfrutar plenamente de los espacios turísticos que nos pertenecen a todos. Sí, es un trabajo entre todos, ¿no? No tiene que ser solamente de unos, por eso es fundamental lo que resaltabas recién, Alejandro, y consultarte por qué medios se pueden comunicar con ustedes, porque también me imagino que va a haber personas del otro lado que se han encontrado con estas barreras y que quizás ahora tienen esta buena sensación de sentir que van a poder disfrutar de unas vacaciones o en espacios donde realmente se puedan sentir parte.
Bueno, nosotros siempre recibimos en la red de turismo accesible, bueno, precisamente la red se llama Red, imagínense que nosotros la creamos hace más de 20 años y recién comenzaban las redes sociales, ¿no? Bueno, un poco era esto, tejer redes, porque entendemos que esta construcción es colectiva y no es individual. En todo caso son desarrollos individuales con una mirada y una perspectiva colectiva, ¿no? Y nosotros siempre cuando recibimos solicitudes o consultas, porque en estas barreras de comunicación no encuentran información de turismo accesible, nosotros siempre decimos, la primera recomendación es que se conecten con el destino con el que van a viajar, ya sea Bariloche, Mar del Plata, el Partido de la Costa, el destino que elijan, tanto de Argentina como de otros lugares del mundo, y consulten con los medios oficiales, con sus cuentas oficiales, o sea, pueden interactuar con las redes sociales o pueden conectarse a través de la web. Y de ahí poder solicitar la información de cuáles son los prestadores de servicios turísticos y cuáles son los atractivos turísticos preparados para recibir al turismo accesible. Ahí van a encontrar la oferta de hotelería, la oferta de cuáles son las principales atracciones que tienen esos espacios turísticos con accesibilidad. Nosotros, por supuesto que ahí compartimos el Instagram, o nos pueden encontrar con la red de turismo accesible, o simplemente ponen turismo accesible, Alejandro López, y van a encontrar mucho de nuestro trabajo. Estamos presentes en todas las redes sociales que todo el mundo utiliza. Pero la recomendación principal, y sobre todo en este momento que estamos en periodo de vacaciones, es eso, ¿no? Que se conecten con los sitios oficiales de los destinos turísticos y que ahí soliciten la información calificada y determinada, porque no es lo mismo la información que uno necesita como usuario de silla de ruedas que una persona con una discapacidad auditiva, ¿no? Claro. Ustedes lo decían, la lengua de señas argentina. Bueno, ahí hacer la solicitud concreta y que las direcciones de turismo, los ministerios de turismo, secretarías de turismo, los orienten para que esas vacaciones y ese viaje sea 100% disfrutable. Seguro que sí, Alejandro. Alentamos porque eso siga creciendo cada vez más, que la verdad que es un gran orgullo también poder tener esta comunicación y ver todo el trabajo que hay detrás para que realmente el concepto de todos se haga valer, que todos puedan disfrutar de las vacaciones o de conocer o de lo que sea, pero que realmente aplique de igual manera para todas las personas. Así que muchas gracias por este trabajo e invitamos a todas las personas también que nos están acompañando que se animen a preguntar, a buscar información, a comunicarse con ustedes, que seguro tienen mucho para ofrecer como nos has contado. Gracias, Alejandro, un placer. No, gracias a ustedes, para cuando gusten y entender de que, como lo entendí yo, creí que estaba trabajando por mi hermano y la realidad es que estaba trabajando principalmente por mí y por supuesto por mi hermano, porque en algún momento nosotros vamos a ser adultos mayores, vamos a requerir de accesibilidad y vamos a tener vigente el deseo de seguir viajando. Entonces, el día de mañana, 20 años después, y cumplamos 40 años con la red, yo voy a ser parte del segmento del turismo accesible, si no lo sé, si antes. Y ustedes lo mismo. Así que esto, como vos decís, es un compromiso que tenemos que asumir todos para poder garantizar el pleno disfrute a todos, independientemente de su condición y situación, ¿no? Así que agradecido y para cuando guste. Gracias, Alejandro, un placer. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.